Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo. Al aire. Qué alegría es volvernos a encontrar, estimados estudiantes de la Radio Escuela Bíblica, a través de los 1470 AM AWR Medellín, los 1360 AM AWR Cartagena, 1020 AM AWR Bucaramanga, 1010 AM AWR Barranquilla y 1580 AM AWR Sincelejo. Gracias a cada uno de ustedes por darnos el privilegio y la bendita oportunidad de ingresar a sus lugares de origen con esta voz de esperanza a través de Radio Mundial Adventista AWR Colombia. Les saluda Carlos Alberto Polo, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes a esta serie de estudios titulada Revelación de Esperanza. Hoy iniciamos en su primera parte la lección número 12, titulada Apocalipsis revela el engaño más grande de la historia. Apocalipsis revela el engaño más grande de la historia. ¿De qué se tratará? Pues bien, no se vaya de la sintonía, quédese porque en breve estaremos dando inicio a este extraordinario estudio bíblico. Por ahora quiero invitarle a inclinar su cabeza, a cerrar sus ojos para que oremos y pidamos la dirección de nuestro Dios. Señor mío, gracias, porque nos has permitido avanzar a lo largo de esta Radio Escuela Bíblica con más de 50 lecciones en lo corrido de este año. Gracias porque nos permites avanzar en el desarrollo de esta serie titulada Revelación de Esperanza, llegando hoy a la lección número 12. Hemos de aprender uno de los más grandes engaños que Satanás ha hecho a la humanidad a través de diferentes artimañas que ha empleado con el propósito de tenernos lejos de ti. Te suplico el favor que a través del Espíritu Santo hables al corazón sincero de cada uno de los oyentes, de cada uno de los estudiantes, y que a medida que a través de esta revelación de esperanza en Apocalipsis, tú nos vayas revelando ese engaño, nosotros podamos desengañarnos y buscarte a ti. Podamos tomar decisiones que nos lleven a la verdad bíblica, que nos permitan desarrollar hábitos con los que podamos darte honra, darte gloria, solamente a ti, Creador del cielo y de la tierra. Bendice, Señor, este mensaje y bendice a cada estudiante para que ellos puedan experimentar el gozo de la salvación en sus vidas. Oro en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Si usted quiere hacer parte de la Escuela Bíblica de la Radio Mundial Adventista en Colombia, recuerde enviar su nombre completo, su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica al +57 311 739 5032. +57 311 739 5032. Si en el desarrollo de este estudio bíblico
a usted le surge una pregunta que tenga que ver con lo que estamos explicando, pues puede formularla también en el +57 311 739 5032. Con mucho gusto tratamos de darle respuesta inmediata. De lo contrario, nuestro equipo de apoyo espiritual se comunicará con usted a su debido tiempo. Sin más preámbulos, demos inicio a esta lección número 12, cuyo título es Apocalipsis revela el engaño más grande de la historia. ¿Qué pasaría si usted se entera que por largos años alguien lo ha estado engañando? ¿Qué actitud asumiría? Y más que la actitud, ¿qué decisiones adoptaría en adelante? Más aún, ¿qué pasaría si tú llegaras a notar que las cosas no siempre son lo que aparentan ser y que algunas personas que nos rodean también no son como realmente aparentan ser? Pues bien, quiero iniciar esta lección con algunos datos que desengañaron la humanidad, que por siglos habían creído en algunos aspectos específicos. Ejemplo: por siglos, los científicos creían que la Tierra era el centro inmóvil del universo y que todo, incluyendo el Sol y las estrellas, orbitaban alrededor del planeta Tierra. No obstante, un hombre de pensamiento libre y de nombre Copérnico determinó que la Tierra estaba en movimiento por sí misma y que la Tierra giraba alrededor del Sol y no lo contrario. A partir de las teorías de Copérnico, la comunidad científica y la humanidad misma se desengañó de lo que creían, que la Tierra era el centro del universo. Ahora bien, considera la historia de la araña. Aristóteles, en sus inicios, clasificó a la araña como un insecto. Los insectos, a partir de la teoría de Aristóteles, se sabía que tenían 6 patas, así que por muchos siglos nadie cuestionó al gran Aristóteles, y fue comúnmente asumido que las arañas eran insectos y por lo tanto tenían 6 patas. No obstante, apareció un personaje de nombre Jean-Baptiste Lamarck, quien presentó la clasificación de la araña como un arácnido que tenía 8 patas. Solamente porque algo es creído a través de los siglos, no lo hace ser cierto. Es la lección que aprendemos de estos dos grandes ejemplos. Solamente porque algo es creído a través de los siglos por las masas, no lo hace ser cierto ni lo hace ser verídico. Ahora, esta introducción para llevarte a pensar en lo siguiente, apreciado estudiante de esta radioescuela bíblica. Podría ser que algo aceptado tradicionalmente por las masas como una idea generalizada, aceptada por siglos y siglos, haya podido introducirse también en la iglesia o en el pueblo de Dios. ¿Será posible que muchos hayan aceptado algo falso como verdad sin ser verdad y que muy pocas personas en la actualidad lo estén cuestionando? ¿Será posible que hoy usted esté viviendo en un error sin ser consciente de dicho error? Y estas preguntas, no para juzgarlo ni para condenarlo, sino para invitarlo a la autorreflexión con el propósito de que, dependiendo de su respuesta, usted pueda tomar decisiones que lo lleven a un así dice Jehová. ¿Será posible que en la actualidad, como en los tiempos de Jesús, la iglesia pueda estar echando a un lado los mandamientos de Dios para seguir las tradiciones de los hombres en su lugar? Y aquí vale la pena anotar qué es una tradición. Pues bien, una tradición es algo tan antiguo que casi nadie sabe ni siquiera cómo comenzó.
Una tradición se forja a través de los hábitos constantes en una cultura que se va repitiendo de generación en generación, y por tradición entonces nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo porque es que mis antepasados lo hacían y los antepasados de mis antepasados lo hacían, y así sucesivamente hacia siglos atrás nos vamos yendo, y entonces hoy lo hacemos simplemente porque los antepasados, los ancestros, como le llaman algunos, lo hacían, y no nos atrevemos siquiera a cuestionarnos si eso es verídico, si eso está bien, si eso resulta en perjuicio de nosotros mismos. Es una tradición, por ejemplo, el hecho de que casi todos los cristianos aceptan, pensando que están siguiendo la ley de Dios, por ejemplo, adorar a Dios en el día domingo. Pero ¿es esta tradición de adorar a Dios en domingo una tradición verídica, una tradición bíblica, una tradición fundamentada en un así dice Jehová? ¿O es simplemente una tradición surgida de los intereses de algunas personas poderosas que estipularon ese día como el día de adoración a Dios? ¿Será que usted está adorando a Dios en el día bíblico establecido por Él o en un día impuesto por tradiciones humanas? Y recuerde estas preguntas para la autorreflexión con el propósito de que, dependiendo de su respuesta, tome decisiones en pro de un así dice Jehová. Y por esto yo quiero invitarte a recordar nuestra premisa que nos ha acompañado durante toda esta serie en sus diferentes secciones. Si está en la Biblia, yo lo creo porque es palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Esto es fundamental que usted lo tenga en cuenta. Todo lo que digamos en la Radio Escuela Bíblica debe estar fundamentado en la palabra de Dios, en la Biblia. Y basados en esto, empezamos diciendo que el libro de Apocalipsis predice que Satanás intentaría engañar a la iglesia cristiana en el tiempo del fin. Y ya usted, que es un fiel seguidor de la Radio Escuela Bíblica, podrá recordar que estamos en este momento de la historia, cuando usted me escucha, viviendo en el tiempo del fin. Es decir, Satanás está intentando engañar a la iglesia hoy, y más que a la iglesia, a los creyentes, a quienes profesan ser seguidores de Jesús. Y yo quiero que usted y yo vayamos a la Biblia. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras a partir de ese momento, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Note lo que nos dice la Escritura en este pasaje de la Biblia. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y yo quiero que usted tenga en cuenta los siguientes detalles de este pasaje de las Escrituras. Fue lanzado del cielo el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua. Aquí nos remite a Génesis capítulo 3, cuando Satanás, utilizando a la serpiente, engañó a Adán y a Eva y los indujo a la desobediencia. Y esta serpiente antigua se llama Diablo o Satanás. Y se habla que Satanás engaña al mundo entero. Y por sus mentiras fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, usted no solo tiene un enemigo que procura su perdición, sino que con su enemigo llamado diablo hay muchos ángeles que procuran también su perdición. Pero la esperanza bienaventurada para usted y para mí es que así como hay un enemigo, tenemos un super amigo que es Cristo Jesús. Y Él no está solo tampoco, tiene a sus ángeles santos que luchan por su salvación y por mi salvación. A partir de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, encontramos que Satanás es un engañador por excelencia. Su meta ha sido desde el inicio derrocar a Dios de su trono y sentarse en el trono de Dios.
Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el fundamento de cualquier gobierno sin importar su ideología? ¿En qué yace su autoridad? Pues usted estará de acuerdo conmigo en que cada gobierno rige su autoridad basado en la habilidad para promulgar leyes. Si los súbditos de X gobierno se niegan a seguir las leyes que el mismo gobierno establece, pues estos súbditos están rehusando a ser sujetos de derecho, a ser sujetos del gobierno en cuestión. Así que Satanás, estimados amigos, se ha dedicado a atacar la ley del gobierno de Dios, pisoteándola, levantando falsos testimonios en contra de Dios y de su ley, asegurando y haciéndole creer a la mente humana que es imposible vivir conforme al mandamiento de Dios. Más aún, haciéndole creer a la mente humana de este siglo XXI que la ley de Dios fue anulada en la cruz del Calvario. Sí, voy a ser explícito al decir esto. Esa creencia es satánica, con la que el gran engañador tiene engañados a miles de personas. Pero Dios se propone precisamente revelarte a ti y a mí a través del libro de Apocalipsis que esta ley divina, que esta ley celestial es, por el contrario, una ley de orden, una ley de libertad, una ley que permite vivir la vida a plenitud, sin límites. Ahora bien, más que atacar toda la ley de los 10 mandamientos bíblicos que ya hemos analizado en las 2 lecciones anteriores en sus diferentes partes, Satanás se ha encargado de atacar un mandamiento en específico. Y ese mandamiento ha sido catalogado por diferentes eruditos bíblicos como el corazón de la ley de Dios. Y estamos hablando del sábado, santo día del Señor. Porque si nos ponemos a analizar y si somos sinceros, la mayoría de cristianos, independientemente de su denominación religiosa, estamos de acuerdo en que la ley de no matar sigue vigente, la ley de honrar padre y madre sigue vigente, la ley de no levantar falsos testimonios sigue vigente. Pero cuando vamos a la ley del 4º mandamiento que hace parte de esos 10, entonces ahí encontramos el punto de desencuentro en el que dicen algunos, no, esa ley está clavada, olvidando lo que el principio bíblico dice, que si tú no cumples uno de los mandamientos, te haces culpable de todos. El sábado, estimados amigos, es el corazón de la ley de Dios. Así que, siendo el sábado el corazón de Dios, es muy lógico que Satanás, el gran engañador, esté atacando al Creador al retar el símbolo de la creación, que es el sábado, y de esto hablamos en la lección anterior. Hay miles de cristianos muy sinceros, a quienes no juzgamos ni condenamos, pero a quienes sí llamamos desde la sinceridad, desde la humillación que hay delante de Dios, desde la contrición de corazón, a evaluar este tema a la luz de un así dice Jehová y no de un así me dice mi pastor. Porque es importante que usted analice este tema a la luz del así dice Jehová y no del así me dijeron, incluso en la radio escuela bíblica. Porque tal vez yo pueda equivocarme, pero si todo está fundamentado en un así dice Jehová, no hay pérdida y no hay riesgo de equivocaciones tampoco. Hay cristianos sinceros que leen los 10 mandamientos escritos con el mismo dedo de Dios en el monte Sinaí, y cuando llegan al 4º mandamiento que dice en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10, lo siguiente: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. Entonces, cuando estos cristianos sinceros que abundan en diferentes denominaciones religiosas leen este 4º mandamiento, se confunden y se inquietan y preguntan por qué en mi iglesia no estamos obedeciendo este mandamiento.
y van al pastor y el pastor les da sus explicaciones que él considera oportunas, porque también no vamos a acusar ni a condenar a nadie aquí. Y la iglesia a la que ellos asisten están guardando el domingo, que es el primer día de la semana, y no el séptimo día, que es el sábado. Y se cuestionan y hacen muchas preguntas. Y saben, preguntarse está bien, pero buscar la respuesta en la Biblia es mucho mejor, porque, repito, no hay pierde. Muchos cristianos honestos leen también en Lucas capítulo 4, versículo 16, que Jesús, como era su costumbre, iba a la iglesia en el séptimo día o sábado. Ellos leen que Cristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 20, que sus discípulos estarían guardando el sábado 40 años después de la cruz, lo que implica que el mandamiento del sábado no fue abolido en la cruz del Calvario. Estos cristianos sinceros, y usted tal vez sea uno de ellos, leen en Hechos capítulo 13, versículos 42 al 44, que el apóstol Pablo le enseñó a una ciudad entera a guardar el séptimo día, sábado, como día del Señor. Miles de cristianos sinceros alrededor del mundo leen también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que el Señor tenía un día. Y han leído en Lucas capítulo 6, versículo 5, que ese día del Señor es el sábado. Y leen esto mismo en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, y en Mateo capítulo 12, versículo 8. Estos son versículos que analizamos en la lección anterior, la número 10. Usted puede repasarla en la serie que se publica en nuestro canal de YouTube de AWR Colombia. Y entonces, confundidos, estos miles de cristianos preguntan: venga, pero es que si el sábado es el día del Señor, si Cristo mismo guardó el sábado, si los apóstoles siguieron guardando el sábado a lo largo de la historia, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy yo estoy guardando el domingo y no el sábado bíblico? ¿Quién cambió el sábado bíblico por el domingo? Y son preguntas muy válidas, cuyas respuestas usted puede encontrar sin ningún tipo de mezquindad ni de interés oculto en las Sagradas Escrituras. Lo que sí es cierto es que ese cambio del sábado bíblico al domingo no lo hizo Dios. De eso puede estar usted seguro. Ese cambio no lo hizo Dios. ¿Y por qué, Carlos, usted dice que ese cambio del sábado al domingo no lo hizo Dios? Bueno, porque la Biblia a mí me dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, lo siguiente. Tome nota. Malaquías capítulo 3, versículo 6, me dice a mí: yo, Jehová, no cambio. Y si bien aquí habla en gran parte del carácter de Dios, recuerde usted que el mandamiento es un reflejo del carácter de Dios. Dios es amor. Dios no cambia, y si Dios no cambia, ¿cómo me va a decir alguien que entonces Dios cambió su ley eterna y especialmente el cuarto mandamiento que habla del sábado por el día domingo? No puede ser. Ahora, estos miles de sinceros cristianos miran en la Biblia y ven que Jesús no cambió el sábado. Porque la Biblia a mí me dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Así que, estimado amigo, estimada amiga, que estudia la Biblia en la Radio Escuela Bíblica de AWR Colombia, Dios no cambió el sábado. Eso es importante que le quede claro en su mente. Jesús tampoco cambió el sábado. Ahora alguien puede preguntar: ¿y qué pasó con los discípulos? ¿Siguieron guardando el sábado? Pues bueno, de esto hablamos ampliamente también en la lección número 10. Pero saben, los discípulos no podían cambiar el sábado, y vamos a hacer un recorderis en este momento. Hechos capítulo 5, versículo 29 indica lo siguiente:
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Carlos, es que mi pastor me dice que por tradición nosotros guardamos el domingo en la iglesia. Se le aplica este versículo de Hechos 5:29. ¿Has tú de obedecer a Dios antes que a los hombres, o has de obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿A quién estás obedeciendo realmente al guardar un día que no es bíblico? ¿A quién estás obedeciendo realmente al adorar en un día que no es el estipulado por Dios en la Biblia? Ahora, más que cómo estás adorando, ¿a quién estás adorando realmente en un día que no es el que Dios estipuló? Todas estas preguntas para la reflexión personal. Así que, estimados amigos, la pregunta adicional que surge a partir de estos planteamientos es la siguiente: si Dios no cambió el sábado, si Jesús no cambió el sábado, y si los discípulos tampoco podían cambiar el sábado, ¿quién lo hizo? Y tal vez usted haya estudiado un poco sobre el tema, o muchísimo más sobre el tema, o tal vez usted nunca ha oído hablar de esto. Yo quiero que usted sea sincero. Y este tema lo abordo no desde un trono para acusarte y condenarte si es que tal vez te descubres haciendo parte de este gran engaño. No, este tema lo abordo desde una posición de humildad, de sencillez y desde mi propia experiencia y desde mi propio aprendizaje, con el propósito de conducirte a la luz que Cristo revela en su santa palabra, con el propósito de propiciar a través de Jesucristo la salvación para tu vida. Y yo te quiero solicitar el favor, estimado estudiante, tú que eres sincero en tu corazón y que temes a Dios y quieres darle gloria, por favor, si te descubres participando en el error de lo que estamos estudiando, toma decisiones no basadas en las tradiciones, sino basadas en el así dice Jehová, a favor de tu alma y a favor de la salvación que es en Cristo Jesús. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, usted y yo leemos acerca de una bestia que sube del mar. En este capítulo número 13 de Apocalipsis, es en donde leemos acerca de la marca de la bestia, acerca del 666. Pero nota cómo se describe a esta bestia. Y recuerda que Apocalipsis es un libro de esperanza, no un libro de terror. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, destaca lo siguiente: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Ahora, ¿qué significa todo esto? Vamos allá. Una bestia en la profecía bíblica puede significar un poder político, un poder religioso o un reino, una nación. Ese poder que se levanta es un poder blasfemo, es decir, es un poder que pretende ocupar el lugar de Dios, haciendo o atribuyéndose acciones que son exclusivas de Dios. Ese poder reclama derechos y poderes que solamente Dios tiene. El versículo continúa diciendo: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de osos. Y yo te voy a invitar a que recuerdes estos animales, estas figuras. Si gustas, puedes incluso tomar nota por allí. Entonces, la bestia que el profeta Juan vio era semejante a un leopardo. Los pies de este leopardo eran como de oso. Vamos a verlos en breve, ¿de acuerdo? Un leopardo y un oso, 2 animales llevamos aquí. Y su boca era como boca de león. Entonces tenemos un leopardo, un oso, un león. Y el dragón
le dio su poder. ¿Quién es el dragón? Recuerda, el diablo o Satanás. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. En otras palabras, Satanás le dio a este poder blasfemo su poder, su trono y gran autoridad ante los seres humanos, ante las naciones. ¿Quién es el dragón? Reitero nuevamente, es Satanás. Satanás dota a este poder con gran autoridad, por lo que todo el mundo lo escucha declarar sus propias leyes en lugar de las leyes de Dios. Y el sábado se convierte en un objeto particular de ataque a causa de este poder a quien Satanás le ha dado autoridad. Para entender a esta bestia, necesitamos volver al libro de Daniel, capítulo 7. Allí tenemos las mismas imágenes que nos presenta Juan en Apocalipsis capítulo 13. El león, el oso, el leopardo y el dragón. Daniel capítulo 7, estimados estudiantes, nos da la clave para desbloquear Apocalipsis capítulo 13 y entender el tema completo de la marca de la bestia y el 666. Leamos en el capítulo 7, versículo 2, lo siguiente. Daniel capítulo 7, versículo 2. Daniel dijo, aquí ya está hablando no el profeta Juan, que es el de Apocalipsis, sino el profeta Daniel, que es el del libro de Daniel. Valga la redundancia y la aclaración. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, note usted que 4 bestias suben del mar, y estas bestias son diferentes entre sí. Nota esta clave para interpretar la profecía bíblica. Daniel capítulo 7, versículo 17 añade, estas 4 grandes bestias son 4 reyes, gobernantes o naciones, que se levantarán en la tierra. Luego en el versículo 23 de Daniel 7, sigue dando más detalles acerca del significado de estas bestias. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Y esto tiene relación con la visión del rey Nabucodonosor encontrada en Daniel capítulo 2, que también analizamos en una lección anterior. Así que, mis estimados estudiantes, Daniel ve 4 bestias que representan 4 reinos. Es claro porque la profecía se interpreta a sí misma en este caso. Estos 4 reinos de poder mundial que comienzan en los días de Daniel nos llevan a lo largo de la historia por la corriente del tiempo. Si tú asististe a esta serie de Revelación de Esperanza desde la lección número 1 en la Radio Escuela Bíblica, vas a recordar que nosotros vimos 4 reinos de Daniel capítulo 2. Esos metales en la imagen, que eran el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro y todo esto, representaban a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, a Roma y a la Europa dividida. La visión de las bestias ahora añade información adicional a esta visión que Daniel tuvo en el capítulo 2. Esta nueva visión trae a la luz el poder que durante el tiempo de Europa dividida se levantaría e intentaría cambiar la ley de Dios. Es fundamental tener en cuenta esto. Veamos cómo la Biblia predice lo que sucedería. Y luego vamos a analizar en la segunda parte de esta lección número 12 cómo la historia confirma lo que en realidad ocurrió. Así que sí, a partir de este momento vamos a tener evidencia bíblica, pero también vamos a apoyarnos en la evidencia histórica que nos muestra la veracidad de la profecía y de cómo todo encajó perfectamente dentro de lo que Dios había predicho a través de sus profetas. Daniel capítulo 7 versículo 4 nos dice lo siguiente: la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas.
fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Entonces, estimados amigos, la primera bestia era como un león con alas de águila. Cuando los arqueólogos estaban excavando en Irak cerca de la sede de la antigua Babilonia, encontraron en las paredes grabados de un león con alas de águila. Sin duda alguna, encontramos que este simbolismo hace referencia al imperio babilónico, porque en el mundo antiguo la gente supo que Babilonia era representada con un león. Pero aparte de esta, otra nación subiría. Es decir, Babilonia no gobernaría el mundo para siempre. En Daniel capítulo 7, versículo 5 se nos dice: luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Esta segunda bestia representaba al imperio Medo-Persia. Nota que este segundo imperio es como un oso que se levantaba a sí mismo de un costado más que del otro. Esto representa a los reinos combinados de Media y de Persia que derrocaron a Babilonia. El oso de Medo-Persia, alzándose de un costado, representaba a los persas que derrocaron a la primera Babilonia y luego dominaron a los medos, formándose un mismo imperio. La pregunta es, ¿qué tiene el oso en su boca? Tiene 3 costillas. ¿Qué significa esto, Carlos? Bueno, cuando Medo-Persia conquistó al mundo, primero llegaron y conquistaron a Babilonia. Es decir, se comieron la primera costilla. Entonces fue hacia el norte y conquistó Lidia. Se comieron la segunda costilla. Y luego fueron hacia el sur y conquistaron a Egipto. Se comieron la tercera costilla. Estas 3 naciones, Babilonia, Lidia y Egipto, están representadas por las 3 costillas que tenía este oso en su boca. ¿Podrías tú, a partir de aquí, decir, wow, tan precisa y exacta que es la profecía bíblica? Y eso merece un amén. Porque realmente es fantástico cuando usted encuentra el cumplimiento preciso y exacto de la profecía bíblica. Y el tercer imperio, dice la profecía, se levantaría. En Daniel 7:6 dice: después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a su espalda. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Cuál fue esa tercera nación? Pues bueno, recordemos, Babilonia, Medo-Persia, y entonces siguió Grecia. Y usted puede ir a la historia y va a encontrar exactamente eso. No es invención de Carlos Polo. Grecia fue el tercer gran imperio. ¿Y qué sabemos sobre Grecia? ¿Quién fue el más prominente líder griego? Pues Alejandro el Grande. Él apenas tenía 30 años de edad cuando conquistó el mundo entero conocido en su tiempo. Grecia conquistó el mundo rápidamente, como fue representado por un leopardo con alas que significan velocidad. ¿Y por qué las 4 cabezas? Bueno, los eruditos están de acuerdo, muchos de ellos, la mayoría, en que estas 4 cabezas representan a los generales que se distribuyeron el reino cuando el emperador pues falleció. Alejandro el Grande murió cuando tenía 33 años de edad. A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los reinos, el hijo de Alejandro no tomó el trono. En vez de eso, sus 4 generales dividieron el imperio griego y cada uno tomó una porción para gobernar sobre él. Y la Biblia también habla de un cuarto imperio. Pero en ese cuarto imperio, nosotros vamos a quedarnos estudiando más a profundidad la realidad que nos atañe a nosotros en la actualidad. Y por eso hablaremos de ese cuarto imperio y de esa cuarta bestia en la próxima parte, es decir, la segunda parte de esta lección número 12, porque se nos ha acabado el tiempo en este episodio. Les invito a que oremos para poder estar dispuestos a encontrarnos con Dios y a recibir su palabra. Padre amado, muchas gracias porque nos has sostenido con tu brazo poderoso y nos has revelado lo que ha de acontecer. Bendice a la audiencia y que este mensaje pueda ser entendido, captado por cada uno de ellos y aceptado en su vida.
Gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén.